Que la paz de Dios abunde en cada corazón el día de hoy y que a pesar de todos los problemas que en el mundo hayan o alrededor de su familia o alrededor de nuestro trabajo, donde quiera que estemos, debemos siempre confiar en el Señor. La Escritura nos dice que en los últimos tiempos vendrán aflicción, dolor, muerte, persecución, aislamiento. Y es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Pero ante todas estas cosas, Dios permanece fiel y su promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo permanece. Hoy quiero compartir con usted la clase número 6 que tiene como título ¿Cuál es el origen del mal o el origen de la maldad? ¿Realmente fue creado por Dios o no fue creado por Dios? ¿Cómo ocurre este tema de la maldad en el ser humano, de la maldad en el mundo? Vamos a ir al escrito de nuestra hoja para comenzar el estudio del día de hoy. Dice el título, ¿cuál es el origen de la maldad? Esta es una pregunta, creo que la hizo el pastor Juan Carlos con la pastora Patricia, con respecto a la maldad. La creación original fue muy buena, dice Génesis 1:31. Y el texto bíblico dice así: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vemos acá que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Él hizo es bueno. Entonces, ¿cómo entró la maldad? Vamos a ver lo que dice nuestro texto. No había pecado, no había maldad, no había sufrimiento ni muerte. Hoy, en cambio, el mundo está sumido en el pecado, en la maldad, en el sufrimiento y la muerte. ¿Cómo se llegó a este estado? Las escrituras enseñan que el descenso comenzó cuando Adán y Eva se aprovecharon del libre albedrío que Dios le había dado y le desobedecieron. Génesis capítulo 3, vemos toda la historia en el capítulo, ¿cierto? Cómo ellos fueron seducidos por serpiente, por a Satán, por el diablo, la serpiente antigua, como dice el libro de Juan en el Nuevo Testamento, que Él viene a matar y a destruir. Él es mentiroso desde el principio. Por lo tanto, ¿cómo se produjo todo esto? Si en el comienzo era todo bueno, todo lo que Él crea es bueno. No debemos olvidar que cuando Dios creó los ángeles, también eran todos buenos. Pero dentro de esa bondad también había un libre albedrío. Dios siempre a sus criaturas, a su creación, le da una libertad y un libre albedrío, el cual nosotros podemos usar para bien o para mal. Es ahí en donde viene la pregunta de dónde viene la maldad. Algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios no podría haber creado al ser humano de manera tal que nunca hubiera podido pecar, no dando cabida así a la maldad? El hecho es que dicho escenario implicaría que no fuéramos verdaderamente humanos. No tendríamos la capacidad para tomar decisiones, ni para amar libremente. Este escenario hubiera requerido la creación de robots capaces de actuar solo conforme a lo que estaba programado, como esas muñecas que hablan cuando hablamos, le damos una cuerda y dicen te amo, o con dicha muñeca que no, cuando usted le da cuerda las maneja, ¿cierto? Tienen su voz propia. Así seríamos, ¿cierto? Como robots si siguiéramos, ¿cierto? Un patrón de conducta, no tomando el libre albedrío. Aparentemente pensó que valía la pena correr el riesgo de crearnos como nos creó. Es decir, Dios nos crea como nos crea porque Él toma esa decisión de darnos esa libertad. No porque seamos creación de Dios, ¿cierto? Vamos a ser como robot obedeciendo, ¿cierto? Ciegamente, sino que tenemos una libertad, un razonamiento. Tenemos nosotros una decisión. Dios le dijo al hombre que no coma de ese árbol. Dios le advirtió. Pero más que eso, Él no va a hacer. ¿Ya? Una vez que Él advierte al hombre de no comer del fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, pero sí que comiera del fruto de la vida, que era vida eterna y sabiduría,
ellos al tomar su propia decisión, no tomando en cuenta la orden de Dios, automáticamente caen en desobediencia. Y al comer ese fruto, caen en pecado, porque desobedecieron una orden directa de Dios. Desde ese día en adelante, Dios ya no hablaba, ¿cierto?, con Adán y Eva como lo hacía antes de pecar. Recuerde que la Biblia dice que Dios hablaba con ellos al aire del día. Dios iba al huerto y les hablaba y ellos le oían constantemente, le obedecían. Pero del momento del pecado Dios ya no habla más con el hombre y automáticamente, ¿cierto?, para poder acercarse a Dios ahora en obediencia hay que presentar un sacrificio. Y ese es el sacrificio de la oración que nosotros tenemos hoy en día para acercarnos a Dios, comunicarnos con Él. Es necesario que oremos, que nos comuniquemos, que hagamos este sacrificio de poder orar y de buscar a Dios. Cuando usted no quiere orar, cuando yo estoy cansado y no quiero, es ahí donde Dios quiere que usted descanse, pero en el Señor. El amor no puede programarse, debe expresarse libremente. Dios quería que Adán y toda la humanidad mostrara un amor eligiendo libremente la obediencia. Por eso Dios le dio a Adán y a todos los demás seres humanos el libre albedrío. Dice que el amor forzado es una violación y Dios no es un violador divino. No hará nada que coaccione las decisiones del hombre. Es decir, Dios le va a dejar a usted una elección, Dios le va a dejar a usted un camino, Él le muestra el camino, pero usted tiene que decidir. Así también usted tiene que decidir obedecer a Dios, servir a Dios, ¿cierto?, por su propia voluntad. La maldad es algo inherente al riesgo implícito en el don del libre albedrío. En vista de los hechos bíblicos, podemos concluir que el plan de Dios, que el plan que Él tenía, el potencial para la maldad cuando concedió la libertad de elección a los seres humanos, pero que el origen concreto de la maldad fue resultado de un hombre que se apartó de la voluntad de Dios y prefirió concentrarse en sus propios deseos egoístas. Vemos acá que todos aquellos que están en desobediencia, todos aquellos que están en el camino del mal, son todas las personas que están apartadas de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos personas cristianas que deberían estar en el camino de Dios y aparte de eso hacen cosas malas, tenemos un castigo y un juicio, una desobediencia, una orden directa de Dios. Desde que Adán y Eva hicieron efectiva la maldad, aquella primera vez en el jardín de Edén, la naturaleza del pecado se ha transmitido a todos los hombres y mujeres, lo dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Corintios 15:22, y es debido a la naturaleza pecaminosa que hoy continúa ejerciendo nuestro libre albedrío para hacer efectiva la maldad. Es decir, del primer pecado de nuestro padre Adán, hasta el día de hoy toda la raza humana está en pecado y en desobediencia delante de Dios. La única forma de poder estar alineados con Dios en obediencia es siendo cristiano, es siendo hijo de Dios. No hay otra forma de que usted acepte al Señor en su corazón, usted se bautice, haga confesión pública, se congregue y empiece a llevar una vida de fe, una vida piadosa. Es el camino que Dios escogió o el camino que Dios entregó para que el hombre pueda acercarse a Dios en obediencia y obedecerle. No hay otro camino. La única forma de poder ser obediente delante de Dios es estar insertado en la vid verdadera, insertado en este camino, insertado en el cuerpo de Cristo. Es la única forma de poder obedecer a Dios, y a pesar de que muchos están en ese camino, aún desobedecen, para que usted vea que la desobediencia y la maldad son tan grandes y profundos que muchas veces aún los propios hijos de Dios caen en desobediencia y en maldad. En el jardín de Edén no había ni desastres naturales ni muerte hasta después del pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. No habrá desastre natural ni muerte en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios nos dará si somos fieles. Apocalipsis 21:4. Entonces, si vemos nosotros que la maldad
no es que Dios la creara, sino que la maldad es la desobediencia, es la rebeldía del hombre hacia Dios, incitado por el primer revolucionario que fue Satán, que fue un ángel creado, ¿cierto? Y él se rebeló contra Dios, dice Ezequiel capítulo 28, y también lo dice el libro de Isaías en el capítulo 12. Él se rebela contra Dios y automáticamente lleva consigo una gran cantidad de ángeles que también se rebelan contra Dios. Automáticamente ellos llegan a la tierra, al huerto de Edén, dice el libro de Ezequiel, y la maldad empieza a fluir y a nacer de las mismas personas al desobedecer. Hoy día la desobediencia es uno de los pecados más grandes que nosotros tenemos en la humanidad. Todo radica en la desobediencia. Si hay desobediencia, hay maldad. No hay otra forma. La desobediencia te lleva a la maldad, te lleva al pecado y te lleva a la condenación. En la iglesia todos queremos que nuestros hermanos nos obedezcan, que usted obedezca a Dios y que todos seamos obedientes. Y el tema de la salvación del hombre tiene que ver solamente con obediencia. Es el primer pecado más antiguo que existe en la Biblia, que fue la desobediencia del hombre hacia Dios. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la desobediencia en nuestros hijos, la desobediencia en nuestros padres, en nuestros abuelos, vemos cómo ellos han tomado su libre albedrío y han esgrimido su camino, han ido haciendo surcos, han ido plantando, ¿cierto?, en su árbol genealógico familiar, la maldad, la mentira y muchas obras de la carne, cierto, que está de más decirla: adulterio, fornicación, separaciones, violaciones, etcétera. Tanta maldad que hay en el mundo. Por lo tanto, Dios dice que si Él no acorta su venida, nadie será salvo por el producto de la maldad. La maldad es tan terrible. A Dios no le sorprende que el ser humano se aproveche del libre albedrío que Él le dio, porque Él lo deja a usted pensar, a usted lo deja tomar decisiones. Y Él sabe que una persona en rebeldía nunca va a tomar el camino del bien, jamás. Dios en su omnisciencia vio que de un mundo de criaturas libres, aunque hubieran caído, podrían hacer surgir una felicidad más profunda y un esplendor más radiante que nunca hubiera sido posible en un mundo de autómatas. El que cree en Dios no tiene que alegar que nuestro mundo presente sea el mejor de los mundos posibles, sino que es el mejor camino hacia el mejor mundo posible. Si Dios ha preservado la libertad y derrota la maldad, esta sería la mejor manera de hacerlo. La libertad se preserva en la medida de que cada persona determine libremente su destino. La maldad se vence en tanto que quiere rechazar, que quienes rechazan a Dios son apartados de los demás. La decisión de cada persona se convierte en algo propio, algo que nadie puede elegir por usted. La maldad es un acto aprendido, son circunstancias externas. Muchas veces usted no le enseña a mentir a sus hijos, pero ellos lo aprenden por fuera. La maldad tiene que ver con algo que a usted se le pega, con algo que se introduce dentro de usted. Usted no quiere mentir, pero es mentiroso compulsivo. La maldad está ahí, siempre pensando en lo malo, no pensando en lo bueno. Y si algo es bueno, algo malo tiene que haber detrás. Siempre andamos pensando en eso. Por lo tanto, esa libertad que Dios nos da para poder elegir nuestro destino, y ese destino tiene que ver con salvación, tiene que ver con búsqueda de Dios, tiene que ver con el camino angosto. Quienes rechazan a Dios están en cuarentena eterna y no podrán trastocar el mundo perfecto que se ha instaurado. Se habrá logrado el propósito final de un mundo perfecto con criaturas libres, si bien la manera de llegar a este estado requerirá que aquellos que abusan de su libertad sean expulsados. Dios quiere que usted sea salvo libremente, por decisión propia, no que sea algo autoimpuesto, sino que Dios entrega el camino
¿cierto? Hay un camino del bien y un camino del mal. Elija usted el camino. Elija usted la bendición o la maldición. Elija usted la vida eterna o la muerte eterna. Por lo tanto, esa decisión es nuestra. Dios puede mostrarle un abanico de posibilidades para que usted pueda acercarse a Dios, servir a Dios, cambiar la conducta y obedecer. Pero si su decisión no es la que está alineada con Dios, la maldad va a llegar a su vida. El mentir, el robar, el hacer muchas cosas que están dentro de la maldad, dentro de las leyes morales que usted tiene, que se cometen infracciones. Entonces nosotros no podemos defraudar como hijos del Señor la confianza, la libertad que Dios nos ha dado a través del libre albedrío. Si bien es cierto, Él nos da todo, podemos hacer todo, pero nosotros voluntariamente rechazamos la maldad, rechazamos lo que no está alineado con el camino del Señor. Un factor importante y crítico implícito es la sugerencia de que este no es el mejor de los mundos posibles, pero el mejor camino hacia el mejor de los mundos posibles. Hay una patria celestial, hay una tierra prometida, hay una nueva Jerusalén, que es el lugar a donde queremos llegar. Por lo tanto, en esta vida en la que estamos hoy, terrenalmente, debemos aspirar a ese reino, debemos aspirar a ese mundo de felicidad, de gozo eterna, y no quedarnos en este mundo de maldad y de mentira. Con demasiada frecuencia la gente cae en trampas de creer que, como Dios todavía no ha acabado con la maldad, no está haciendo nada en absoluto. Un día no habrá más maldad. El que la maldad todavía no haya sido liquidada no significa que jamás lo será. En vista de este factor, la existencia de la maldad en el mundo es compatible con la existencia de un Dios que es absolutamente bueno y todopoderoso. Podemos resumir los hechos de la siguiente manera. Si Dios es absolutamente bueno, vencerá la maldad. Si Dios es poderoso, puede vencer a la maldad. La maldad todavía no ha sido derrotada. Por lo tanto, Dios puede y un día vencerá a la maldad. Un día, en el futuro, Cristo regresará, despojará a los malvados de su poder y todos los hombres y las mujeres deberán rendir cuenta de lo que hicieron durante su estado o su estadía en la tierra. Mateo 25:31, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahora, quiero compartir un texto bíblico con usted, porque muchas veces se me ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no aceptan al Señor? Aquellos que están en otras religiones equivocadas, aquellos que viven en maldad y mueren en maldad. ¿Cuál es su destino? ¿Hacia dónde van? Romanos nos da una señal potente de lo que ocurre con estas personas. Si bien es cierto, usted y yo ya somos hijos del Señor, somos salvos por gracia, tenemos un camino, pero hay muchos que todavía no han llegado a este camino. Y la Biblia dice que todos nosotros tenemos que compadecer delante del trono de Dios. Seamos cristianos o mundanos, o medio cristianos o tibios, todos vamos a compadecer delante de este juez grande y poderoso que ama el bien y aborrece la maldad. Dice la Escritura lo siguiente. En Romanos capítulo 2, verso 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Explico. Los gentiles que no tienen ley, ¿ya?, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, nosotros sabemos que la ley de Dios es buena, es santa, es justa. Pero aquellos que no conocen a Dios no viven por ley. Ellos no se ajustan a las leyes de la Biblia. Dicen, no robarás, ellos roban. El que vive en maldad miente, el que vive en maldad adultera, el que vive en maldad engaña. Ellos viven sin ley, sin la ley de Dios. Pero ellos, aparte de no estar con la ley de Dios en su vida, ellos tienen su propia ley, que es lo que está diciendo el verso 14.
estos tienen su propia ley. Ellos saben que violarse a un hijo es malo. La Biblia lo dice, pero ellos, como no son cristianos, no aceptan la Biblia, pero moralmente ellos saben que eso es incorrecto. Moralmente saben que golpear a sus esposas está malo. Moralmente saben que robar está malo, aunque no crean en Dios ni en la Biblia. Por lo tanto, hay leyes que para los gentiles sí son leyes. Es decir, el gentil, el que no conoce a Dios, tiene sus propias leyes. Y miren lo que dice la Escritura. Esto es para el gentil, para el mundano, dice, en el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio de Dios. Esto significa que el gentil, el mundano, el que no conoce a Dios, el malhechor, el malvado, el asesino, el ladrón, ellos van a ser juzgados también. Pero como dice el texto de Romanos, ellos que no tienen ley, que no van a la iglesia, que no sirven a Dios, van a ser juzgados por su conciencia. Van a ser juzgados, ¿cierto?, por su testimonio, por su razonamiento y por los secretos que tienen guardados en su corazón. Por lo tanto, aunque ellos no estén en el camino de Dios, aunque ellos no sirvan a Dios, aunque ellos mueran como mundanos, ellos darán cuenta delante de Dios por su conciencia, darán cuenta a Dios por su razonamiento y por los secretos que ellos tienen guardados en su corazón. Y mire lo maravilloso que dice el verso 16, que estos serán juzgados conforme al Evangelio de Jesucristo. Esto significa que aunque sea mundano cristiano, el Evangelio va a ser la regla de conducta, de medida, para aquellos que no tienen a Dios y para aquellos que sí tienen a Dios. Por lo tanto, la maldad va a ser juzgada, la maldad va a ser exterminada, la maldad va a ser eliminada, porque nada malo puede entrar en esa nueva Jerusalén, nada malo puede entrar a esa patria, a esa tierra celestial, en donde aquí en la tierra estamos luchando, orando, santificándonos, congregándonos, esforzándonos para llegar a ese lugar. Así que no se preocupe usted, ¿cierto?, de que el impío va a quedar sin castigo. Dios a cada uno de los que están vivos en esta tierra los hará pasar por un juicio. A nosotros nos va a enjuiciar por la Escritura. La Biblia va a ser, ¿cierto?, la regla de medida por donde nosotros vamos a ser pesados. Los gentiles y los mundanos también, por su razonamiento, por su conciencia y por sus secretos. Así que el juicio es de Dios. La justicia al fin prevalecerá. Quienes lleguen a la eternidad sin haber confiado en Jesucristo para su salvación entenderán lo bien que Dios se encargó del problema de la maldad, algunas soluciones inadecuadas al problema de la maldad. Es decir, todos aquellos que lleguemos arriba al cielo, buenos y malos, vamos a ver allá cuál es la mejor forma de poder, ¿cierto?, solucionar el problema de la maldad. Dios dirá uno a la izquierda, otro a la derecha. Él dirá uno hizo bien, otro hizo mal. Tú entrarás al gozo eterno y los otros entrarán a la condenación eterna. Es decir, Dios tiene el control. Dios va a tomar todas las decisiones y todo lo que Él tenga que hacer es justo, es santo, porque Él es un Dios justo. Por lo tanto, su justicia y la mía son como trapos de inmundicia delante de la justicia de Dios. La justicia de Él es santa, es perfecta, es inmaculada, es blanca. Con el hecho ya nosotros de haber nacido en esta tierra ya somos pecadores, hay maldad en nosotros. Cuando llegamos a Cristo y nos convertimos al Señor, la maldad empieza como a irse de a poco, según la obra del Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida. Pero eso no significa que usted no tenga maldad. Por ejemplo, usted va mirando a una mujer en la calle, o va caminando usted por la calle y aparece una mujer bonita, despampanante. La primera mirada no es pecado porque usted la ve que viene de frente. Pero ya la segunda mirada ya tiene otro sentido. Por lo tanto, ya hay pecado en nuestro corazón. Es un hilo tan delgado que nosotros debemos muchas veces cruzar o debemos ver. Porque esto es así. Lamentablemente la santidad de Dios no es transable. Él es blanco, es puro, inmaculado. Nosotros somos pecadores y vamos a morir
¿cierto? Buscando la perfección, pero siempre siendo pecadores. Por lo tanto, ¿qué más queda para aquel que no conoce a Dios? Si nosotros vamos a ser juzgados con severidad, ¿qué más para el impío y el pecador? Por lo tanto, ¿no sería mejor que Dios acabara con la maldad de una vez por todas? Algunos escépticos pueden verse tentados a postular que un Dios todopoderoso no debería invertir toda la historia humana encargándose del problema de la maldad. No cabe duda que Dios podría liquidar la maldad en un instante, pero esta opción tendría implicaciones definitivas y funestas para todos nosotros. Es decir, Dios puede eliminar la maldad ahora y mañana ya que no exista más maldad, pero eso tiene una consecuencia. Si Dios acabara ahora mismo con la maldad, no habría manera concluyente. Sus acciones tendrían que incluir nuestra mentira e impureza, nuestra falta de amor, nuestra incapacidad de hacer el bien. Supongamos que Dios decreta que a partir de la medianoche acabará con la maldad en el universo. ¿Quién de nosotros quedaría después de medianoche? Porque aún nosotros, siendo hijos del Señor, hay maldad en nosotros. Aún siendo hijos de Dios, aún estudiando, aún siendo hombres de Dios, apegados a las escrituras, hay maldad. Hay cosas que a Dios no le agrada. Por lo tanto, no es tan fácil decir Dios quita la maldad. Si Dios quita la maldad, usted le está pidiendo quítame a mí. ¿Ya? Que es importante. Aunque la solución final de Dios para el problema de la maldad está pendiente, porque llegará su hora, llegará su momento, Él ya ha tomado recaudos para que el mal no cunda caóticamente. En realidad Dios nos ha dado gobiernos humanos para contrarrestar la ilegalidad. Romanos 13 del 1 al 7 habla, ¿cierto?, de que hay hombres en autoridad puestos por Dios para poder, ¿cierto?, regular el tema de la maldad. Y vamos a leer el texto de Romanos 13 del 1 al 7. Y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por las razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que es honra, honra. Aquí nos habla el libro de Romanos de someternos a las autoridades puestas, ¿cierto?, por Él, porque si hay una autoridad es porque Él la puso, Él permitió que esa autoridad llegue. En este caso nosotros tenemos presidente del país, Él llegó por votación del pueblo, pero también Dios también lo puso y hay que obedecerle. Por lo tanto, estas autoridades puestas por Dios están para poder contrarrestar el mal. En todos los países vemos que están luchando contra el narcotráfico, contra la drogadicción, contra los ladrones, etcétera. Las cárceles están llenas de gente que vive de maldad. Por lo tanto, ellos como autoridad también están haciendo algo por la maldad. Dios los permitió así. Y así están todos los países del mundo. Por lo tanto, la maldad tiene su castigo. La maldad no está desatada aún, pero para allá va. Dios estableció a la iglesia para que fuera luz en medio de la oscuridad, con el fin de fortalecer a su pueblo y aún para restringir, mediante el poder del Espíritu Santo, la propagación de la maldad en el mundo. Es decir, la iglesia de Cristo es un lugar
que Dios estableció y levantó como su cuerpo, como su casa, como su novia, como la iglesia, para que la maldad también sea erradicada. La iglesia es parte de esta contención de la maldad. Los que llegan a la iglesia son malos o fueron malos, pero todavía hay maldad en ellos. Por lo tanto, la iglesia también tiene un papel importante. En su palabra, Dios nos ha provisto de una enorme moral para guiar y conducir el camino que nosotros llevamos de forma recta. Él nos ha dado el núcleo de la familia para traer estabilidad a esta sociedad. Si usted tiene hijos, tiene nietos, usted no va a querer que ellos sean malvados, que ellos vivan en maldad. Por lo tanto, el tema de la maldad es un tema que nosotros debemos conocer desde un principio. El origen de la maldad viene de una rebelión. El origen de la maldad viene del libro de Ezequiel capítulo 28, para que usted lo pueda leer. Y ahí nosotros vemos cómo este ángel de luz, Satanás, ¿cierto? Antes que se llamara Satanás, era Luzbel, un ángel de luz que estaba en el cielo, ¿cierto? Querubín, que estaba ahí en los tesoros del Señor. Él era músico, él tenía a cargo los coros celestiales, y este querubín grande y protector, al ver el poder que tenía, al ver, cierto, que los ángeles le servían, al ver que era uno de los rangos más altos que estaba en el cielo, quiso hacerle un golpe de estado a Dios y quiso tomar su trono, ¿cierto? Y automáticamente esa libertad que tenía de hacer el bien la cuestionó. Al cuestionar las cosas, la libertad, el poder, el dominio que Dios le había dado, se rebela contra Dios. Y esa rebelión que ocurre primeramente en su mente y luego la lleva a cabo, produjo, cierto, que fuera desterrado del cielo y cayera a tierra. Esa tierra es nuestra tierra. En el libro de Génesis dice que estaba ahí la serpiente, la maldad, ya desde el comienzo, saboteando los planes de Dios. Y Dios puso, cierto, a Adán y Eva como hombres, cierto, obedientes a Dios, a su Creador, y Satanás los engañó, ellos se dejaron engañar también, cuestionaron la orden de Dios porque Dios le dijo, si de este fruto comes tú vas a morir. Serpiente dijo, así que Dios dijo que si comes vas a morir. No, tú no vas a morir, tú serás como Dios. Y automáticamente se le abrió una inquietud, una duda a Adán y Eva. Y automáticamente empieza la rebelión interna. Luego Eva comete los 3 pasos para cometer un pecado. Los 3 niveles antes de la caída. Mirar, codiciar y tomar. Él miró el fruto, lo codició y lo tomó. Una vez que él lo toma, come de ese fruto, automáticamente sus ojos se abren y se dieron cuenta que estaban desnudos. Recuerde que nosotros hablamos de ese traje que tenía Adán y Eva en clases anteriores. Adán y Eva tenían trajes de luz, ellos eran luminosos, ellos eran brillantes. Y al momento de ellos estar en el huerto con esa luz, ellos no se veían sus cuerpos. Porque la luz que ellos tenían, ¿cierto?, les cubría. Ellos comen ese fruto y automáticamente esa luz se fue. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, de carne y hueso. Y ellos cogieron hojas, ¿cierto?, para cubrir su desnudez, que fue su segunda vestidura. Esas hojas, ¿cierto?, de parra, de higuera, que representan el pecado, que representan la forma humana de cubrirse delante de Dios, de protegerse, la excusa que ellos tuvieron. Esa segunda vestidura de la naturaleza representa eso. La forma humana de poder protegerse delante de Dios, la excusa que ellos tienen. Luego Dios los ve, cierto, que ellos están escondidos, temerosos y desnudos, y que estaban cubiertos de unas hojas. Y Dios, cierto, automáticamente envía el juicio y le pone túnicas de pieles en donde tuvo que sacrificar, cierto, el primer sacrificio, y de esas túnicas de pieles Dios les hizo para que ellos cubrieran su desnudez, que representa el sacrificio de un animal para acercarse a Dios. Por lo tanto, la maldad tiene su origen, sí,
Se originó en los cielos, sí. La rebelión de Satanás, sí. Cayó la tierra, infectó a Adán y Eva y de ahí a toda la humanidad. Por lo tanto, ¿esta maldad tiene su fin? Por supuesto. Pero aún todavía no es el momento, porque todavía muchos faltan que pueden llegar a este camino del Señor. Muchos faltan todavía que puedan rendir su corazón a Cristo. Muchos faltan que puedan sacar aún la maldad que ellos tienen en sus vidas. Así que como consejo, para usted y para mí, no nos cansemos de hacer el bien como dice la Escritura, sino que cada día eliminemos la maldad que hay en nuestro corazón, la carnalidad que aún tenemos en nuestra vida. Eliminemos todo aquello que no nos deja en paz, aquello que no nos trae bienestar, que no nos trae cercanía con Dios. ¿Y cómo se puede eliminar la maldad en un cristiano? De rodillas, al suelo, clamando a Dios, pidiéndole misericordia, pidiéndole que cada día Él transforme nuestra vida y pueda Él, cierto, ser luz. Y que nosotros seamos luz en este mundo de tiniebla y de oscuridad. Espero que esta clase haya sido de su agrado y todas las preguntas y consultas que ustedes tengan la pueden hacer, ¿cierto? Anotándolas para cuando estemos en vivo el día domingo a las 20:30 horas. Espero que haya sido de gran bendición y que pueda usted estudiar esos textos de Ezequiel capítulo 28 y el libro de Isaías, y después se va a Génesis para que vea usted cómo funciona este tema de la maldad. Así que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom. Bendiciones a todos.